Saludos, mis hermanos y amigos. Los tiempos en que estamos viviendo son tiempos de corrupción desvergonzada, desvergonzada. Ante nuestros ojos, políticos se enriquecen sin ninguna vergüenza, sin ninguna vergüenza. Políticos que a la vista de todos se evidencia, ¿no?, los bienes materiales que han adquirido, ¿no?, las cosas en las cuales han caído en corrupción, son tan evidentes, pero ante la vista de los jueces, ellos se toman el poder en el país en que vivimos, mi país, el Ecuador. Ver a estos jueces que sin ninguna vergüenza siempre favorecen a aquellos políticos, ¿no?, que es evidente el robo, es evidente la corrupción, es increíble, pero son los tiempos en que estamos viviendo. Yo quiero empezar leyéndoles un versículo que dice en Proverbios 14:34. Dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Afrenta de las naciones. Hermanos, hermanos queridos, hermanos amados, Dios nos dice en su palabra una y otra vez que debemos orar por nuestros gobernantes. Espero que usted lo haga, tal como la palabra del Señor dice: orar por el presidente de la República, orar por todas las personas que están en autoridad o eminencia. Una oración que debe ser directa y precisa es orar porque la corrupción que impera en la justicia, Dios la corte. Corte todo esto, ¿no? Porque la honradez de un juez es según la cantidad del billete que se le ofrece. Son, ¿no?, gente pagables por el narcotráfico, por la politiquería, y nuestro país cada vez va a caer en lo peor de lo peor. Por eso dice aquí el autor sagrado: la justicia engrandece a la nación. Un país donde se hace justicia es un país que crece, que se engrandece. Un país que tiene realmente jueces probos, jueces y juezas probos, íntegros. Ese país va a crecer, va a engrandecerse cada día. Pero un país como el nuestro, que cada día la corrupción impera, 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 y de manera desvergonzada lo anuncian y salen en la pantalla como que si nada, es un país que cada vez va a estar peor, cada vez va a caer en lo peor de lo peor. Eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a suceder. Si no paramos esto, nuestros nietos pagarán las consecuencias. Un país corrompido desde la justicia. Pobres nuestros nietos, pobres de ellos, donde no habrá la justicia por ningún lado, donde aquel que pueda pagar la justicia es el que saldrá adelante, y el pobre que no tenga para pagar es aquel que vivirá en la cárcel o sometido como esclavo ante el poder del dinero que los jueces, ¿no?, promueven. Tuve un amigo, ¿no?, un gran abogado, hermano en la fe, que ya está en el cielo. Quien me decía: es bien difícil que un cristiano se mantenga
firme en sus convicciones, siendo juez o abogado. Es posible, pero es bien difícil, porque la corrupción que hay en la justicia ecuatoriana es de lo peor, y cada día va en aumento. Me decía, tú quieres conocer, quieres escuchar a alguien que es corrupto, a un abogado o un juez corrupto, ¿quieres conocer? Llama a la Corte de Justicia, llama por teléfono y no importa quién conteste, porque así estamos. La corrupción, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de los pueblos. Sí, le ruego a Dios por misericordia, le ruego a Dios por gracia, porque nosotros, si Cristo no viene antes, salimos de este mundo, pero lo que nuestros nietos van a recibir es producto de lo que estamos dejando ahora. Jueces corruptos y malvados, que solo les interesa llenarse de los bolsillos y tener el poder de la politiquería para manipular a la nación. Que el Señor tenga misericordia de ellos, pero que el Señor también actúe fuerte con ellos por su maldad, por lo que le están haciendo a este país. No es solamente ellos los que lo hacen, sino aquellos que lo permitimos. Por eso, iglesia, hermanos en la fe, hay que orar. Nuestro poder está en nuestras rodillas. Orar al Señor. En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, hay un versículo. Primera Timoteo 6, el verso 5. Quiero leerles. Dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Toman la piedad como fuente de ganancia. Sí, ellos aparentan, ¿no? Se ven pulcros y educados en las entrevistas, pero son ladrones, son corruptos. Hay una frase que dice, los buenos somos más. Mentira. Los buenos no somos más. Cada vez son menos. Sí, dicen que aquel que todavía no es corrupto es porque no tiene la oportunidad de serlo, pero ya le llegará la oportunidad. ¿Por qué? Porque sabe que entrando en corrupción va a entrar a la mayoría. Así es, la mayoría. Y la mayoría gana. Corruptos, sin temor de Dios, aunque profesen religión, pero no tienen temor de Dios, no les importa lo que dice Dios. Pero si ustedes, jueces o abogados, a favor del narcotráfico, a favor de la politiquería, por encima de los intereses de la nación, ustedes salen de este mundo, tengan la seguridad que en el infierno van a pagar todas las que aquí han abusado, todas y con creces, mucho más. Por eso, llamo a que se arrepientan, que no tomen dinero del narcotráfico ni de los políticos y realmente sancionen como deben de sancionar en justicia, con apego a la ley y al temor de Dios. Ustedes un día van a dar cuenta a Dios por todo lo que hacen o dejan de hacer. Dice que la muerte nos llega. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Y saben quién llevará el juicio? Aquel de que ustedes se están burlando. Aquel que murió en la cruz y resucitó. Él, con su palabra, va a enjuiciar. Y así como ustedes saben leyes para aprender a defender y toman juicio, esto será lo que los juzgue. La palabra de Dios.
jueces, abogados, arrepiéntanse de sus pecados. Arrepiéntanse, no hundan al país, no le hagan daño a este país, no le hagan daño, por favor. Nuestros nietos necesitarán este país en mejores condiciones, pero el país que le estamos dejando es un país lleno de corrupción, lleno de maldad, porque los jueces patrocinan todo esto, narcotráfico, politiquería sucia. Jueces y abogados, por favor, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Porque cuando Dios los enjuicie, tendrán un fiscal. Y ese fiscal será implacable. El fiscal es el que ahora a ustedes los patrocina y aúpa lo que ustedes hacen. Y ese fiscal se llama Satanás. Sí, una vez que ustedes mueran, sin arrepentirse de sus pecados, aquel que los va a acusar es el mismo Satanás, aquel que ustedes ahora patrocinan, porque Satanás es el que está detrás de todo esto. Así usted diga que cree en Dios, pero usted sirve a Satanás con su corrupción y su maldad. Ustedes, jueces, van a ser enjuiciados por el mismo Dios. ¿Y saben? Él es insobornable. Él sí es un juez insobornable. A él no lo va a poder sobornar. Usted no pueda mentir, porque todo estará desnudo en su presencia. Todo estará clarito, clarito. Aquí al mundo, al Ecuador, a la prensa, ustedes podrán engañar, pero una vez delante de Dios, todo estará claro. Y el juicio ya está hecho. Usted irá al infierno. Ustedes irán al infierno. Por tanto, jueces, abogados y fiscales, por el amor de Dios, arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse de su maldad y con temor de Dios hagan juicio decente, apegado a la ley, al derecho, apegados al temor de Dios. Por favor, ¿cuál es el mundo que dejan a sus nietos o sus nietos vivirán fuera del país? ¿Tendrán el dinero para mandar a sus nietos, su familia fuera del país? Porque el mundo corrupto y sucio que ustedes están dejando es el mundo donde sus nietos se perderán también. Pobre de nuestros nietos, pobres de ellos. En Proverbios, libro de Proverbios, el capítulo 15 de Proverbios, leo el verso 9. Dice así: abominación es a Jehová el camino del impío. Abominación es a Dios el camino del impío, las decisiones del impío. Mas él ama al que sigue justicia. Dios ama al que sigue justicia, al que hace justicia, a ese ama. Así que no pretenda usted que porque tenga su religión y todo. Amigo, por favor, tenga temor de Dios. No el Dios de esculturas o de imágenes, sino el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que vino y murió en la cruz, el Dios que caminó entre nosotros y el Dios que resucitó al tercer día. Tenga temor de Él, porque usted va a ser enjuiciado. Y va a ser enjuiciado. Y Dios será implacable con su maldad si usted no se arrepiente. Sí. Amigo, amiga, Dios no quiere condenarlo a usted, a ninguno. Por eso manda que se arrepienta de sus pecados.
Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es el mensaje de Jesús desde hace 2000 años. Por eso piensen un momento. Las decisiones que ustedes están tomando, abogados, jueces y fiscales al servicio de la corrupción, el narcotráfico y la maldad, van a ser juzgados. Van a ser juzgados. Arrepiéntanse. Y con el temor de Dios, empiecen a favorecer a la verdadera justicia. Porque si no, la justicia de Dios no va a usted poder sobornarla. Porque donde habrá juicio de Dios, la corrupción será quemada, será exterminada en el infierno. Por el amor de Cristo, señores, abogados, jueces y fiscales, arrepiéntanse de sus pecados. Arrepiéntanse.